Les voy a hablar sobre las fórmulas que son importantes para realizar cálculos con respecto a la pirámide recta. Antes de iniciar propiamente con las fórmulas, es importante reconocer la simbología que se va a utilizar a lo largo de la explicación. Si aparece AB, nos estamos refiriendo al área basal, AL al área lateral, AT al área total, PB, perímetro de la base, AP, apotema de la pirámide, AP, ambas minúsculas, apotema de la base, A, arista lateral, V, volumen, L, lado, B, base y H, altura. Para calcular el área basal de una pirámide es importante reconocer primero cuál es el polígono que forma la base de la misma. Si tenemos una base triangular, esto quiere decir que la fórmula que utilizaremos para calcular el área basal sería lado al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4. Si la base es un rectángulo, la fórmula que utilizaríamos sería base por altura. Y si la base es un cuadrado, la fórmula que utilizaríamos sería lado al cuadrado. Para calcular el área lateral de una pirámide, la fórmula que utilizamos es la siguiente: perímetro de la base por apotema de la pirámide dividido entre 2. Tal y como se muestra en la figura, la apotema es la que se encuentra señalada con una flecha roja. Para calcular el área total de una pirámide, basta con realizar la suma del área lateral más el área basal de la misma. Ahora, se debe tomar en cuenta que cuando vamos a escribir la respuesta o brindar la respuesta del área de cualquier elemento, en este caso una pirámide, la respuesta debe brindarse en unidades cuadradas. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, si estamos hablando de centímetros, la respuesta debe darse en centímetros cuadrados. Si es en metros, se debe dar en metros cuadrados. Ahora les voy a comentar sobre otras fórmulas que son importantes. Si queremos calcular la apotema lateral de una pirámide, conociendo la altura y la apotema de la base, podemos aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo sombreado. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras en este triángulo que tenemos, nos queda de la siguiente manera: apotema al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más la apotema de la base al cuadrado. Ahora recordemos que lo que nos interesa es obtener el resultado del apotema de la pirámide, no del cuadrado del apotema de la pirámide. Entonces, para obtener este resultado, lo que hacemos es aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, por lo que obtenemos lo siguiente: la apotema de la pirámide es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más la apotema de la base al cuadrado. Ahora, si queremos calcular la medida de la arista lateral de la pirámide, conociendo la altura y el radio de la base, también podemos aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo que tenemos sombreado. Entonces, de igual manera al caso anterior, si aplicamos el teorema de Pitágoras, nos queda de la siguiente manera: la arista lateral al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Y análogamente, como debemos encontrar la medida de la arista lateral de la pirámide y no del cuadrado de esta, lo que tenemos que hacer es aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, por lo que obtendremos que la arista lateral es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Para calcular el volumen de una pirámide, la fórmula que se utiliza es la siguiente: volumen es igual al área basal
por la altura dividido entre 3. Ahora, es importante destacar que la respuesta a la hora de realizar un ejercicio con volumen la debemos brindar en unidades cúbicas. Ahora les voy a hablar sobre fórmulas que son necesarias para realizar cálculos con respecto al prisma recto. Para ello, es necesario también conocer la simbología del mismo. Entonces, si tenemos AB, nos referimos al área basal, AL al área lateral, AT área total, PB perímetro de la base, V volumen, L lado, B base y H altura. Para calcular el área basal de un prisma, también es necesario conocer cuál es la base que lo conforma. Entonces, si la base es triangular, la fórmula que utilizamos es L al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4. Ahora, como tenemos dos bases y nos piden el área basal, tenemos que multiplicar el resultado obtenido de esta área por 2. Si la base es un rectángulo, la fórmula que se utiliza es base por altura y de igual manera debemos multiplicar este resultado obtenido por 2. Y por último, si la base es un cuadrado, la fórmula que utilizamos sería lado al cuadrado o lado por lado y al final este resultado lo multiplicamos por 2. Para calcular el área lateral de un prisma, la fórmula que se utiliza es la siguiente: perímetro de la base por altura. Para calcular el área total de un prisma, basta con realizar la suma de el área lateral con el área basal. También cabe destacar que el resultado de área se expresa en unidades cuadradas. Para calcular el volumen de un prisma, la fórmula que se utiliza es la siguiente: área de la base por altura. Cabe también destacar que en este caso, como tenemos volumen, la respuesta se brinda o se expresa en unidades cúbicas.